Hola, muy buenas, yo soy José Miguel Morales. Este es mi video tutorial para el ordinario 2 de dibujo de trabajo. Para esta ocasión tenemos que hacer todo lo que nos indica en este Word. Yo inicié primero haciendo ambos tornillos. Voy a ir con este formato revelando paso por paso lo que hice para agilizar todas las cosas. Esto lo voy a hacer con todas las piezas. Primero hice una revolución, el croquis del cual partí fue este. Saqué las medidas de una normativa que encontré y como nos especificaron debía tener 8 milímetros de diámetro, o sea 4 de radio y 20 milímetros de distancia. Entonces lo revoluciono y como este es el tornillo hexagonal, vamos, primero hago un croquis, pues simplemente con esta herramienta, la de polígono, que sea un hexágono, lo hago pues, tangente al círculo y luego paralelo a esta parte. Y lo extruyo hasta hasta el borde del círculo, son las medidas que ya saqué. Eh, a continuación le voy a hacer como un rebajado aquí, como un pequeño chaflán, como se puede ver. Esto lo hice con la operación de cortar y con un croquis como este. Simplemente fue un círculo y en la operación tuve que, tuve que hacerla a 45 grados y seleccionar la cara exterior al círculo. Ahora que tenemos esta pieza, voy a pasar a hacer la rosca. La rosca la hice tomando de referencia primero el croquis que está aquí en la punta del tornillo y, y lo voy a hacer hasta una distancia de 12 milímetros, que eso es parte de las especificaciones que nos dice más tarde en el Word. Eh, y aquí nos especifica que sea de 7.5 milímetros el paso, pero SolidWorks no tiene esa opción, así que lo hice de 0.7 hasta esta distancia y de aceptar. El único inconveniente de usar este método para la rosca es que nos queda esta, este material que no corresponde a lo que nosotros queremos, y mi manera para arreglarlo fue cortar en revolución, simplemente como con un pequeño triángulo, para quitarles esa pieza y que sea una pieza funcional. Y ya simplemente, y ese fue todo mi proceso para el tornillo. Pero el tornillo redondo es más de lo mismo. Voy a explicar menos de este porque es una copia del mismo. Creo que es muy parecido, igual seguí una normativa que encontré por ahí. Ahora debía ser de 5 milímetros de diámetro y 12 de longitud. Igual hice una revolución. Hice un roscado muy similar, solo que este roscado es es de 5 milímetros. Igual hice un pequeño corte para que nos quede, y en este caso tuve que hacer también un pequeño corte, primero creando un plano en esa tangente a esta parte del círculo del tornillo, y hice un pequeño corte también siguiendo la normativa que encontré sobre la distancia que debía hacer. Ahora pasando, con esto ya cumplimos con los dos primeros puntos, que eran los ambos tornillos. Continuamos con el cover. Parece que no está por acá. Ahora pasando al cover. Lo que hice también fue
Esta pieza fue bastante sencilla también. Lo que tuve que hacer simplemente fue destruir un cilindro con la longitud de 120 milímetros de diámetro y le hice un pequeño corte también con unos especificantes de este lado. Simplemente viendo el croquis, le puse a la distancia que nos pidieron, que sea concéntrico y que toque el círculo. Eh, Posteriormente hice un taladrado para las tres partes y que en este caso, como podemos ver, van dentro de un círculo de 100 milímetros y los puse equilateralmente, distanciados por un triángulo equilátero. Ya, y eso sería todo por la parte. Ah, y también tuve que hacer un pequeño cavidad para el steel, que simplemente fue hacer un croquis sobre esta cara y de que cortara por 1.5 milímetros de profundidad de esta parte. Esto fue todo lo que tuve que hacer para la base. Ahora nos pasamos con el body. Para el body, para la base, primero que nada, este sí es una pieza un poco más complicada. Estruí un cilindro simplemente de las medidas que nos especificaron y corté por todo y luego hice también una cavidad como nos indican, también con las medidas, muy similar a la que hicimos también para el cover. Luego hicimos los taladrados para los agujeros que van a ir para los tornillos y hicimos dos roscas en estas. De estas es básicamente la misma operación que hicimos para en este caso sería el tornillo circular, de cabeza redonda más bien, pero la única diferencia es que aquí la tenemos que destruir en vez de cortar la rosca. Son dos operaciones exactamente iguales para ambos lados, y si ven un pequeño rebaba, luego la vamos a cortar con una posteriormente. Ahora hacemos los agujeros e igualmente, exactamente igual que el paso anterior, los destruimos. Para quitarle esa rebaba que, como les dije, vamos a hacer unos cortes que sean paralelos a esta parte y se va a ir. Pero antes de eso, tuve que hacer un pequeño plano, igual que para la parte de la base, de la misma distancia del steel y una profundidad de 1.5 milímetros. Y algo así quedó mi parte de la base. Ahora vamos a diseñar el steel. El steel es la parte más sencilla de todas. Lo único que tuve que hacer fue un croquis con las medidas que me especificaron y destruirlo a 3 milímetros. Hasta ahí quedó. Casi finalizando, nos vamos al key. El key también es una pieza bastante sencilla. Siempre la única pequeña complicación que puede tener es que dentro de nuestro documento Word no está listado y las medidas que debe tener nos las dan implícitamente, escribiéndonos tanto el body y el cover. Pero no es nada muy difícil. El, el croquis que ustedes es algo así. Le destruí también 5 milímetros como se nos pedía. Y simplemente le hice dos agujeros, eh, de 30 milímetros separados, de 5 de separación cada uno. Y finalmente diseñé un pistón por mi propia cuenta. Y para primero hice un cilindro con las medidas que nos había pedido de este lado. Eh,
Y hice una redondez de 2 milímetros, si no me equivoco, de 5 milímetros más bien. Y, y luego voy a hacer un corte en revolución que va a ser para estos partes que tienen los pistones. Para como todo esto lo tuve que hacer yo por mi cuenta, un poco me los inventé y las otras cosas las investigué en internet de cómo se construye un pistón. Dejé 20 milímetros entre la base y el inicio de estas piezas. Están separadas equitativamente. Le hice de radio de 2 milímetros. Y así las corté en revolución sobre este mismo cilindro. Ahora hice un vaciado, igual de 2 milímetros de espesor. Así dejamos toda la pieza hueca. Y finalmente hice un corte prácticamente en el centro del cilindro para una posible, para otra posible pieza que pudiera sostener el pistón y hacerlo completamente funcional. Y así acabaría con toda la totalidad de las piezas que nos pidieron diseñar. Enseguida, con la segunda parte, que es la pieza de los planos, nos dirigimos vamos a hacer primero los de ambos tornillos. Para ello, para ello normalmente lo que hago siempre es poner las tres vistas estándar. A veces las mantengo las tres, a veces tengo que eliminar una por conveniencia o por espacio. Pero en este caso, pues decidí utilizar dos vistas estándar, una vista de sección, que sería de A, de este lado. Primero que nada, empezamos con las acotaciones, que esto es bastante sencillo, con los diámetros que ocupo, los ángulos y todas las distancias que se nos especificaron y que tengo que poner en el dibujo. También siempre me gusta poner el dibujo isométrico para que podamos ver con más claritud la pieza a la que estamos referenciando. Ahora vamos a pasar con la parte de los DJTs, que pueden ver que hay varios. Decidí poner solo dos secciones A y B porque si ponía una tercera, como la pieza es básicamente igual de todos lados, no iba a tener mucha utilidad. Simplemente, por ejemplo, puse planitud y perpendicularidad en esta parte que es el hexágono. Eh, Esta parte, como ya sabemos, es plana. Tenemos una perpendicularidad tanto en este lado y este lado. Y como sabemos, todo esto es un círculo. Eh, no- Decidí ponerle unos pequeños ajustes, ya que, y como pueden ver, si nos vamos a nuestro formulario, decidí poner un ajuste que era H7, H6, no, que es es ajustado. Esto lo hice porque pues, los tornillos pues, nunca suelen ir sueltos ni mucho menos. Para a la parte mm, ¿cómo se llama? Para la parte de los acabados superficiales, investigué un poco de cómo es la manufactura de unos tornillos y vi que se hacen normalmente por forjado y por laminado de rosca. Estos son dos procesos que no permiten arranque de viruta. Y también en esa investigación encontré la rugosidad del tornillo y puse las tolerancias que nos especifica la norma, como en esta tabla. Y eso sería todo por el plano A. Para el plano B, hacer un tornillo es básicamente lo mismo. Lo único que, por ejemplo, me olvidé de mencionar en el paso pasado, y que sería diferente, sería el paso. Él también está especificado de este lado, el paso de 7 milímetros y un paso de 5 milímetros, que es la distancia entre cada una de estas piezas en el tornillo. Eh, por ejemplo, aquí tenemos circularidad, concentricidad del mismo tornillo con su cabeza. E igual está hecho por forjado y laminado con sus respectivos acabados y una rugosidad
igual, al menos la puse. Tenemos también un DNT de colocación para esta pieza donde iría un destornillador. Y eso sería todo para la parte para la y eso sería todo para la parte de los dos tornillos. El resto, y para omitir eso en los próximos planos, todo se hace automáticamente mediante mi cuadro de textos. Así que ya no pararé mucho en este. Ahora nos movemos a la siguiente pieza, que es el cover. Este sí es un poquito más complicado en cuestión de las medidas que tuve que poner. Primero que nada tenemos que acotar todo, por ejemplo el radio al que están puestos todos los círculos, el radio como tal de la base, el- utilizando la herramienta de taladrado podemos anotar que son tres taladrados exactamente iguales de 8 milímetros, con un ajuste de H8, que ese ajuste de H8 nos indica que es un ajuste deslizante sin lubricación. Eh, y eso es para todos los taladros. También tenemos un DNT de colocación, igual para las tres taladrados, con respecto a nuestro A y nuestro B. En este caso quise incluir una vista de detalle, que está indicada con A, para que podamos ver de mejor manera cómo son los taladrados y cómo es el compartimiento que dejé para el steel. También debe estar bien acotado con un ajuste H7F7, que sería giratorio con poco juego para la key. También este fue hecho con taladrado y y esta pieza fue hecha con taladrado. Simplemente la rugosidad sigue siendo la misma. Y también ahora pasando al key. Como les dije, es una pieza un poco más sencilla, pero también tiene bastante trabajo de acotamiento, donde tenemos que definir todas las alturas, las distancias, y pasando de los DNTs, definir A, B y C, alto, largo y ancho, eh, donde estas dos partes son perpendicularidades a A, esta es perpendicular a B, todo el plano y todo esto es plano. Está hecho con los agujeros con taladrado, dando una rigurosidad de 3.2 nanómetros. Y tenemos, como ya dije, dos taladrados con un ajuste de colocación respecto a A y B de 0.1 y son circulares. También la pieza, como podemos ver, respecto a este punto, es simétrica respecto a tenemos ajustes para que van a encajar tanto en el cover y en la base, que son por ejemplo de J6, que en este caso sería un forzado ligero, que es montaje a mazo. Y también para los taladrados tenemos un montaje deslizante sin lubricación, como ya vimos también eh, para- en los mismos en las mismas tolerancias de los tornillos. Nos vamos con el pistón. También es una pieza simétrica, es circular. eh, es con es una pieza que tiene cilindricidad de 2 milímetros, como ya habíamos especificado. Especifique también la posición de los tres recortes. Y como ya vimos, tiene un radio de 5 milímetros y estos recortes tienen un radio de 2. Y este lateral es plano.
Nos especifican que para la debe tener un ajuste deslizante sin lubricación. No, más bien deslizante con lubricación para, para la base, que sería la pieza que entra de este lado, va a entrar así verticalmente. Y eso sería todo. Para este caso, es la única pieza que nos dicen que tiene un recubrimiento de niquelado de 10 micrómetros, por lo tanto es de la que cambia su rugosidad. En todas las demás mantiene la misma rugosidad. Para la pieza del zinc todo es mucho más sencillo, ya que no debemos de especificar ni con tolerancias geométricas, ni su acabado superficial, ni nada de eso. Hacer una pieza tan sencilla, simplemente definimos el ajuste, que si nos lo indican tanto el ajuste giratorio y el horizontal, tanto con la base y el cover. Por lo demás es la pieza más sencilla para hacer y para hacer su plano. Eh, por, por último, como ya mismo dije, en el modelador la pieza más complicada y la que ocupa más espacio en su plano. Utilicé varias vistas, como podemos ver, utilicé dos vistas de sección. En este caso la tuve que recortar con esta herramienta de recortar vista para que no estorbara tanto. Igual es una vista de rotura para esta parte porque pues no es relevante toda la longitud del cilindro porque es igual, sigue siendo de 200 milímetros. En esta parte tenemos que especificar que son cilíndricas, que, que tienen redondez en estas partes y que son concéntricas respecto de B. También hice un par de vistas de detalle para que podamos ver el roscado, que sigue siendo el mismo paso de 0.5 y 0.7 para el taladro de cabeza redonda y hexagonal respectivamente. Cuando se especifican, tendrán un ajuste H7J6 que corresponde a un forzado ligero con montaje a mazo para las piezas que van en contacto con el steel. Tiene planitud en esta parte y también una cilindricidad de 35, pues este es el espesor de la pieza. Sigue teniendo una rugosidad de 9 y sus procesos de manufactura fueron a base de laminado y fresado. Laminado específicamente para las partes roscadas y fresado para todo el resto de la pieza. Tiene una rugosidad de 0.8 y 0.2. Y eso sería todo por mi examen de dibujo de este ordinario 2. Muchas gracias.